Muy buenos días, queridas hermanas. Las saludo a cada una de ustedes en el amor de nuestro Señor y doy gratitud porque en esta tarde puedo compartir la palabra con ustedes, así como teníamos programado en este año, el poder compartirles de un tema en particular relacionado con su rol de las mujeres en la iglesia local. Es muy importante que sepamos cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, cuáles son nuestros roles y cuáles son nuestros propósitos dentro de la congregación, para poder de esa forma alabar y engrandecer a nuestro gran Dios. Hermanas, espero que ustedes estén bien en sus casas. Las saludo a cada una de ustedes y es un gozo poder compartir en este tiempo la palabra de nuestro Señor. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor también guíe y también nos dé el discernimiento correcto para poder entender también su palabra en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en esta hora agradecemos, Señor, su misericordia, su amor con nosotros. Como Padre, usted ha preparado este momento junto a mis hermanas para poder aprender de su palabra, Señor, ser guiados por ella, ser instruidos, Padre, y también poder entender sus propósitos, Padre. Oro por cada una de ellas, por sus esposos también, por sus hijos, por sus preocupaciones, sus angustias, Padre, que usted también les dé consuelo y tranquilidad mediante el Espíritu Santo, para que, Señor, podamos agradarle y honrarle en todo momento. A usted sea la gloria y el honor en esta tarde. Pedimos su dirección en lo que vamos a aprender. Por favor, Señor, ayúdenos, denos discernimiento en esta hora y atención a nuestros oídos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridas hermanas, ahora vamos a ir de lleno a lo que le quiero compartir en esta tarde. Y como les decía, tiene relación con el rol de la mujer en la iglesia. Y les voy a compartir una proyección. Espero que lo puedan estar viendo. También en sus celulares o la televisión o en sus computadores. Y como bien dice ahí, el rol de la mujer en la iglesia. El rol de la mujer en la iglesia. En algunos lugares, hermanas, aunque ustedes no lo crean, ha sido bien, bueno, yo creo que es habitual, esto ha sido bien también comentado dentro de las iglesias y debatido en cuál debería ser el rol de las mujeres dentro de la congregación. Hemos visto en algunas iglesias que vemos que hay mujeres pastoras, hay mujeres que lideran iglesias, movimientos que se dicen ser cristianos. Por lo tanto, es importante que veamos a la luz de la palabra qué nos dice el Señor en cuanto a esto, qué nos dice en cuanto a su rol como mujeres en la iglesia. Hoy en día, hermanas, tenemos una gran problemática en cuanto a esto. El feminismo ha no solo ha invadido lo que es el mundo, sino que también en algunas partes ya se ha introducido sutilmente en las iglesias. Y vemos que hermanas que probablemente deberían tenerlo claro, a veces se confunden y también son partícipes de cosas que tienen que ver con el feminismo o con movimientos sociales. Entonces, hermanas, es importante que en esta hora usted pueda meditar en el rol de la mujer en la iglesia, lo que le voy a compartir en esta tarde. Así que como tienen ahí en sus pantallas, es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a partir notando aquí el rol de la mujer en la iglesia. La base de su rol, vamos a ver, es un diseño divino. También vamos a ver que el pecado trajo como consecuencia alteración de su rol. También vamos a notar el propósito de su rol y finalmente su rol entonces en la iglesia. ¿Cuál es su rol entonces en la iglesia luego de haber visto estos primeros 3 puntos? ¿Ya? Y vamos a comenzar, como les decía, con la base de su rol, un diseño divino. Todo parte de ahí, queridas hermanas, todo parte del diseño divino del Señor. Les invito a que me acompañen ahí en Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Y vamos a dar lectura ahí, queridas hermanas. 1 del 27 al 28. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos aquí claramente, hermanos, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, claramente. Pero, sin embargo, leemos el relato más detallado ahí en Génesis, si avanzan un poco más, capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí, ¿quién apareció? Le haré ayuda idónea para él. El hombre ya estaba, el hombre ya estaba en la creación. Dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 21, un poco más adelante. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí apareció la mujer en la creación del Señor. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí vemos ese diseño perfecto de nuestro Señor, a base, y va a ser la base del rol tanto del hombre como de la mujer. La mujer, hermanos, vino a ser la ayuda, por lo tanto, idónea del varón. Desde el inicio de la Escritura observamos una relación complementaria entre el hombre y la mujer. Vemos que Adán, Dios pensó en Adán y se dio cuenta que necesitaba una ayuda idónea, dando al hombre el papel de liderar por un lado y cuidar de la mujer, y a la mujer el papel de ser su ayuda idónea en su misión. Esta diferenciación es percibida por Pablo en el orden en que fueron creados. Ahí como vamos a estar estudiando en unas semanas más en 1 Corintios 11:8, primero el hombre y después la mujer. Y en el propósito para el cual fueron creados. La mujer fue creada por causa del hombre, como dice ahí también en 1 Corintios 11:9. La igualdad de creación, por tanto, no anula la diferencia de funciones establecidas en la misma creación. Iguales en dignidad, con roles diferentes. Muy importante, queridas hermanas. Primera de Pedro 4:7 y Primera de Corintios 11, del 11 al 12, dan evidencia de esta igualdad en dignidad, pero diferencia en los roles. De hecho, este tema, hermanos, hermanas, que corre a través de la Biblia, completa, comenzando en Génesis con la creación de la mujer como una eser o ayuda idónea, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, y continuando con un hilo a través de ambos testamentos. Adán dijo en Génesis, si vamos ahí en Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hueso de mis huesos, dice la palabra. En hebreo tiene el sentido de alguien igual a uno. Por tanto, su valor y dignidad eran iguales a los del hombre. Eva fue creada como una ayudadora para trabajar a su lado. Eso es muy importante, queridos hermanos. Ayudadora para trabajar a su lado. No para estar delante de él, sino que al lado de él, complementando las áreas donde a él le faltaba. La ayuda era para que juntos pudieran ser fructíferos, como era el propósito esencial y el
el rol esencial del varón ahí en el capítulo 1 cuando leímos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. Es muy importante eso. Donde comienza la confusión, hermanas, es en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Esto lo tuvimos desarrollando el domingo recién pasado. Pero debemos decir que a confusión no es tanto bíblica, sino más bien cultural. Lo cual el Señor está diciendo es que somos iguales en dignidad, pero tenemos roles diferentes. Esto que el hombre es la cabeza de la mujer no es que la quiera denigrar, sino que la hace ver en un rol diferente. El problema está en que nosotros tendemos a traerla como visión del mundo, donde el líder tiene más valor que el subordinado. Esta no es una enseñanza bíblica. Tal como visión necesita ser transformada por medio de la renovación de nuestra mente a través de las escrituras, queridas hermanas. ¿Cuánto hemos sido influenciados por la sociedad? ¿Cuánto hemos sido, así como los de Corinto eran influenciados por la sociedad de la época, nosotros también hoy? Y es lo que debemos de tener, y es lo que debemos tener precaución. Por eso debemos tener claro cuáles son nuestros roles bíblicos. Ambos iguales en valor, por lo tanto, pero con distintas funciones. Eso es muy importante. Importante. Iguales en valor, pero en distintas funciones. Aún nuestros cuerpos, ambos diferentes, pero perfectamente entretejidos, apuntan a las diversas funciones que Él soberanamente nos asignaría. El hombre como cabeza, según Efesios hay 5, 22, 23, líder espiritual, proveedor, protector, y la mujer como su ayuda, nutridora, dadora de vida, trabajando de forma complementaria junto a Él. Ahí vemos esa base de su rol en cuanto al diseño divino, en cuanto al orden que el Señor estableció desde el Génesis, desde la creación de este mundo, desde que apareció el hombre en la historia. Es un diseño perfecto, es un diseño divino, tanto el rol de la mujer como el rol del varón. Pero, si continuamos la presentación, el pecado trajo como consecuencia alteración de su rol. Hermanas, el pecado tristemente trajo alteración de los roles establecidos por el Señor. La consecuencia del pecado original, como dice ahí, fueron inmediatas y de algún modo por escalafón y afectaron no solo a la creación, sino esencialmente el aspecto relacional de Dios con los hombres. Ahí en Génesis 3. Los siguientes puntos que están aquí, hermanos, son las consecuencias directas y a la vez las más gravitantes, las más graves que podemos notar de ahí del pecado original. Entre ellas se pueden mencionar ahí el conocimiento del mal, el miedo, la culpa y la alteración de los roles. Y es lo que estamos tratando hoy en cuanto a los roles. Pero es importante tener esta panorámica de las consecuencias del pecado original. Y miren cómo una de las grandes consecuencias gravitantes fue la alteración del rol, tanto de la mujer como del varón. Las consecuencias del pecado original no solo afectaron las relaciones de Dios con los hombres, sino que también la relación entre el hombre y la mujer. En Génesis 2, 21, 23 enseña que Dios creó primero a Adán y luego fue Eva. Y el propósito del nacimiento de la mujer surgió del mismo Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí en Génesis 2, 18. El término idónea, queridas hermanas, surge de delante en presencia de, a la vista, frente a, la que corresponde a él. Otra versión dice también de la palabra, ayuda adecuada. La mujer, queridos hermanas, apareció en la historia para formar una ayuda adecuada al varón. Le haré una ayuda que le corresponda. La mujer fue creada no del polvo de la tierra, sino de una costilla de Adán, porque ella fue formada para una inesperable unidad y comunión de vida con el hombre. Y el modo de la creación fue para establecer el fundamento del orden moral
del matrimonio. El mismo apóstol Pablo señalaría después, ahí en Efesios 5:23, el hombre fue creado con la responsabilidad de ser cabeza de la relación y la mujer, por su parte, ayuda, pero no cabeza. Y esas fueron una de las causas de por qué se originó el pecado. Como se observa aquí en el relato de Génesis, queridas hermanas, las consecuencias del pecado fueron inmediatas y afectaron a toda la creación, pero también la relación matrimonial. Como señala ahí el pastor MacArthur, la caída distorsionó y pervirtió totalmente el matrimonio. Adán desobedeció a Dios y aún viendo la situación, no la detuvo. Adán podría haber detenido, queridos hermanos, la situación, pero no fue así. ¿Qué hizo? Obedeció a la mujer ahí en Génesis 3:17. Esto es, Adán, siendo responsable, cometió el error de ceder ante la propuesta de Eva. Y la mujer se salió de su papel de ayuda. Todo se distorsionó para principiar el primer acto de autonomía pecaminosa de parte de la mujer. Las consecuencias para el hombre se describen ahí en capítulo 3, versículos 17 y 19. Capítulo 3, versículos 17 y 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te podrosidad y comerás plantas del campo, por eso cuesta tanto trabajar el campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, puesto polvo eres y polvo volverás, al polvo volverás. Y a la mujer le dijo ahí en el 3:16, a la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Habitualmente la penúltima frase tiende a interpretarse como un deseo sexual, que el hombre ejercerá, ¿cierto?, de manera egoísta sobre ella. Sin embargo, hermanas, el deseo que se menciona aquí se refiere al deseo de la mujer, de la mujer que en vista de las consecuencias del pecado ya eh, ya no sería ayudar, sino el deseo de controlar. Esa iba a ser la tendencia de la mujer luego del pecado, tal cual Caín hizo con su hermano. Quiso controlarlo hasta el punto que se salió de las manos hasta matarlo. Allí en Génesis 4:8. En otras palabras, la mujer fue condenada, queridas hermanas, como esposa y madre, a sufrir dolor del cuerpo y angustia de la mente. De compañera y ayuda idónea del hombre partícipe de su cariño, su condición de aquí en adelante sería de humilde sujeción. También es importante ver esto desde el contexto judío, ¿ya? Especial mención merece la situación religiosa de la mujer, en vista que con Jesús las mujeres fueron reivindicadas en su valor. La mujer judía en la religión del judaísmo era totalmente diferente. No tenía ese valor que le dio Jesucristo. Tampoco estaba en una misma línea de importancia con el hombre. Esto es, se veía sometida a todas las prescripciones de la Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluidas la pena de muerte, imagínense. Además, no tenía acceso a ningún tipo de enseñanza religiosa. En consecuencia, el lector del Nuevo Testamento no debe pasar por alto este contexto cultural, no debemos pasarlo por alto. Especialmente el judío, en el que las mujeres se movían en una sociedad hostil, en donde incluso el nacimiento de una mujer era una desgracia. De allí el lamento rabínico popular, desdichado aquel cuyos hijos son niñas. Imagínense, ese era un lamento rabínico popular de la época. Era desdichado el hombre que iba a tener una niña. Pero sin duda, queridas hermanas, Jesús vino a reivindicar el valor de la mujer en aquella sociedad totalmente corrompida por el pecado y la distorsión de roles de hombre y mujeres.
No obstante, no quebrantó los propios límites que Dios estableció respecto a los roles. En el día de hoy, la distinción de roles en la sociedad ha sido uno de los blancos principales del feminismo, lo que le comentaba hace un inicio, y que a través del concepto acuñado por las feministas, el igualitarismo ha impulsado la revuelta feminista, incluso dentro de la iglesia evangélica misma, la iglesia evangélica moderna. Y ese es el peligro, queridas hermanas, cuando no tenemos claro nuestros roles como hombres y mujeres. Sin embargo, y esto debemos subrayar, los roles no fueron impuestos desde la cultura, sino desde la misma creación, como veíamos en un inicio, lo cual no solo observamos en el Génesis. Pablo subraya en sus epístolas a las exigencias que se le pide a ella y a él, subrayando con ello el modelo original corrompido por el pecado, hermanos. Y ahora pasamos al tercer punto, el propósito de su rol. Y como destaqué hay una frase, dice, tienen un rol que es jugar en la historia de redención, sirviendo de modelo y de maestras del bien a las que vienen detrás para apuntar, ¿a qué cosa? A la gloria de Dios. Ese es el gran propósito en el rol de la mujer. Cuando la mujer, hermanas, queridas hermanas, cumple su rol, está cumpliendo el propósito del Señor y está dándole la gloria a Dios. Tanto hombres como mujeres, cuando cumplimos nuestros roles, cuando cumplimos nuestros propósitos, desde el diseño perfecto allá en Génesis que nos da Dios, estamos dando la gloria a Dios. Imagínense, hermano, lo importante que es esto. Cuando las mujeres se consagran, se unen y llevan a cabo sus labores particulares de acuerdo a su diseño en sus hogares y dentro de sus congregaciones, ellas contribuyen a la fortaleza, salinidad y la estabilidad de la iglesia y reflejan un testimonio transformador al mundo. Y aquí es imperativo que las que han sido redimidas por la sangre del Cordero pongan manos a la obra, comenzando por consagrarse a nivel personal. Todo esto siempre parte a nivel personal. No es que ustedes tengan que empezar a mirar hacia otra persona, sino que primeramente tienen que verse a ustedes mismas, a nosotros mismos, cuidando de la manera de vivir, apoyando a la iglesia con el servicio desinteresado, no viviendo como necias, sino como sabias, aprovechando el tiempo porque los días son malos, dice ahí en Efesios 5:16. Ustedes no querrán perderse el privilegio de ser parte de esta encomienda, de unirse al ejército de Dios en cada una de nuestras iglesias y en nuestra iglesia local por sobre todo, de ser una sierva en la viña y de colaborar con su grandioso plan para la humanidad, para la gloria de su nombre, queridas hermanas. Por eso es tan importante que puedan entender desde Génesis cuál es el rol divino del Señor y cómo ese rol se distorsionó totalmente con el pecado. Pero el propósito es claro. ¿Por qué debemos responder a ese rol de hombres y mujeres? Porque de esa forma vamos a estar dando la gloria a nuestro Dios. La gloria a nuestro Dios. Y pasamos al cuarto punto. Cuarto punto y último. Entonces, su rol entonces en las iglesias, ¿cuál es ese rol práctico que podemos palpar dentro de la iglesia local? La responsabilidad que le toca al hombre para con ella, entonces conlleva incluso dar su vida por ella. Eso nos enseña la palabra del Señor en cuanto al hombre, cuidándola como Cristo lo hizo con su iglesia. A ella se le pide que respete a su marido y que se sujete a él. Son una de las cosas fundamentales. Y ahí tenemos citas, si quieren apuntarlas. Colosenses 3:18, Primera de Pedro 3:1, Tito 2:5, Primera de Corintios 14:34. Lo anterior es no solo el modelo familiar que el Nuevo Testamento quiere que los creyentes mantengan. Y miren, hermanas, cómo es importante que todo esto parte desde la casa. Este rol
este modelo parte desde el hogar y después esto se va a reflejar en la iglesia local. Es un modelo del Nuevo Testamento y Dios desea que se refleje en el culto público. Por eso es tan importante, lo cual de manera particular Pablo vuelve a recalcar en el caso de la mujer, en vista de su tendencia natural a salirse del control del hombre. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es interesante notar que Pablo usa el término traducido como ejercer dominio en nuestra Reina Valera. Ejercer autoridad, dicen otras versiones, dominar al hombre, imponer su autoridad. La mujer quiere autonomía y eso es lo que promueve hoy en día toda la sociedad. Quiere que la mujer sea autónoma. Pero mire lo interesante aquí, hermanos. Proverbios 31 dice, aunque está hablando sobre el trabajo del hogar, demuestra claramente que la mujer debe ser trabajadora. Es evidente en las escrituras que el hogar es el primer ministerio de la mujer. Es la esencialidad, es la base. Y no solamente de la mujer, sino que también del varón, del hombre. Su primer ministerio está en el hogar. Y ese hogar que está actuando conforme al orden establecido por Dios, se va a reflejar en la iglesia local. Pero cuando no se tienen, en el caso, ¿cierto? Cuando no se tienen niños o cuando ellos ya han crecido, la mujer tiene el tiempo y la experiencia para ayudar, ¿cierto?, en su segunda familia en la iglesia. Cuando la mujer tiene un orden, ¿cierto?, en su casa, cuando es cuidadosa de su casa, cuando ya criado a sus niños, y su niño es tan grande, no hay problema para que pueda servir mucho más dentro de la iglesia local, sin descuidar también a su marido. El Señor nos dejó un legado y está sobre nuestros hombros, pasarlo a la próxima generación. Y esa es una de las grandes roles de la mujer. De hecho, Pablo manda en Tito 2, 3 y 5, como sé que lo han estado estudiando con nuestras hermanas, a instruir a las mujeres a pasar el legado. Asimismo, a las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, y empiezan a enumerar una serie de cualidades que deberían tener todas las mujeres cristianas. La mujer sí posee un papel importante sirviendo dentro de su iglesia. Nuestros dones y talentos, como dice ahí en la presentación, deben ser usados por la gloria de su nombre y el servicio de su pueblo. Al entender que una mujer puede ser diaconisa, ahí según Romanos 16 y 1 Timoteo 3:11, una mujer puede servir en todo lo que implica el diaconado de la iglesia. Como le apunté ahí, ayudando a la organización en la iglesia. Por ejemplo, se va a hacer alguna recepción de algunos hermanos nuevos, pueden participar en eso, colaborando en diferentes eventos, en la recolección de ofrendas, sirviendo en la limpieza de la iglesia, en el trabajo de sonido o en la proyección de alabanzas, y la preparación también de la cena del Señor, en el pan, en el vino, en todo lo que requiere esta labor. Y como vemos que ustedes también, hermanas, lo realizan en la iglesia local. Por otro lado, también basándonos en el mismo texto que vimos arriba, ¿cierto? Tito 2, 3, 5, entendemos que una mujer puede también enseñar en la escuela dominical a niños, ser parte del ministerio de jóvenes, ser parte, y esto quiere decir que siempre en el caso de jóvenes tiene que ir acompañado de un varón, el cual el varón va a liderar ese grupo, pero la mujer va a ser un apoyo a ese varón, en joven en este caso. Enseñar a otras mujeres en estudios bíblicos, como lo hacen ustedes en el grupo de mujeres. Ser mentoras de otras más jóvenes, ¿cierto? Poder guiarlas, ser sus maestras, para que ellas también puedan ir creciendo en Cristo. Liderar junto a su esposo un grupo de matrimonios. Es importante siempre que puedan participar tanto hombre como la mujer dentro de estos grupos de matrimonios, donde hay una diferenciación y una variedad en cuanto a lo que se puede conversar, y es mixto tanto de hombres como de mujeres. También participar en el grupo de alabanzas. En todas esas áreas ustedes pueden servir y de esa forma van a estar
dando gloria a nuestro Señor. Es su rol dentro de la iglesia. Pero sin descuidar, ser cuidadosas de su casa, preocuparse de sus niños, de la crianza, ¿ya? Y también de sus maridos. Y vamos a tener también dentro de esto detalles, y vamos a profundizar un poquito en cuanto a lo que es servir como diaconisas. Creemos y hemos creído, creemos como centros bíblicos y como iglesia Subepitofken, también iglesia local, que el Nuevo Testamento reserva el oficio del pastorado solamente a hombres, ya solamente a hombres. No creemos que ocurra lo mismo con el oficio del diaconado, que esto sí lo consideramos a las mujeres. Hay mucha discusión entre evangélicos sobre si las mujeres deberían servir libremente como diaconisas. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a esta posición del texto? Veamos ahí en 1 Timoteo 3, comenzando ahí en el versículo 8. 1 Timoteo, lo pueden buscar en sus Biblias. 3, versículo 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y a estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. ¿Y qué dice después el versículo 11? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Y ahí destacamos, las mujeres asimismo sean. Algunos leen eso y asumen que Pablo está hablando sobre las esposas de los diáconos, pero el griego no dice sus esposas, sino simplemente las mujeres, como se debería, ¿cierto?, leer en la mayoría de las notas de pie de página en sus Biblias. Observar también que la palabra griega puede ser usada para mujer y esposa, puede ser usada de ambas formas. Pero creemos que la lectura natural del texto es mejor. Pablo está tratando de abordar en el versículo 11 a las mujeres que son diáconos, no a las esposas de los diáconos. ¿Por qué dicen esto? 3 razones rápidas. ¿Por qué se dice esto? Primero, cuando las esposas están a la vista, generalmente hay una palabra como sus, ¿ya? Cuando se refiere a las esposas en la Biblia, sus esposas o su propia esposa. Pero aquí solo tenemos el artículo que usualmente es traducido como los o las, o sea, las diaconisas. Segundo, a lo largo de esta sección, Pablo utiliza la palabra a sí mismo para detonar una categoría, una nueva categoría. Parece ser que esto, por tanto, es una nueva sección que describe no a las esposas de los diáconos, sino a las mujeres que son diáconos. Y tercero, pareciera raro que Pablo enumerara los requerimientos para las esposas de los diáconos, pero no para las esposas de los ancianos, porque si ustedes leen más arriba, a los ancianos, nos dice, y las ancianas sean, así mismo, ¿ya? Pero si Pablo está hablando de las diaconisas, los siguientes requerimientos tendrían un sentido lógico. En ningún rango no entendemos el oficio del diácono, que literalmente significa siervo, y eso es importante tenerlo en claro aquí, como el que lleva la clase de autoridad que Pablo prohíbe a las mujeres en 1 Timoteo 2. Bíblicamente, el oficio del diaconado es uno práctico, lo vemos en Hechos 6 también. Un diácono sirve como la persona que se asegura de que un determinado ministerio funcione o de que una necesidad en particular sea suplida. Y ellos operan explícitamente bajo la autoridad y supervisión de los ancianos. Ese es el orden que nosotros creemos y entendemos a la luz de la palabra de nuestro Señor. No hay supervisión autoritativa, teológica o pastoral vinculada con el oficio del diácono. La autoridad diaconal es la autoridad práctica y organizacional dentro de un área específica para un propósito específico. Aunque pensemos que ese es un rol menor, Cristo fue llamado un diácono, un siervo de la iglesia. Ser diácono es seguir sus pasos, ser un siervo. Por eso que podemos decir que las mujeres son siervas y son diaconisas también, y pueden haber diaconisas en nuestras iglesias.
Otra cosa importante, tener en claro, leer, orar y profetizar. También lo pueden hacer las mujeres. ¿De qué forma? En cualquier servicio dominical matutino, el líder del servicio puede pedirle a una mujer que lea las escrituras a la congregación, y nosotros los hacemos, por ejemplo, en las lecturas bíblicas. La lectura de la palabra de Dios es uno de los elementos básicos, ¿cierto?, en nuestra reunión dominical. Es un privilegio que Dios capacite tanto a hombres como mujeres para participar. Algunas mujeres pueden preferir no hacerlo por preocupación de que la lectura en público sea una forma de enseñanza, lo que está bien y lo que se respeta, ¿ya? Pero la posición de los ancianos aquí es que la enseñanza implica explicar y aplicar el texto. Es una diferencia clave. Mientras que la simple lectura del texto en voz alta es un maravilloso ministerio accesible tanto para hombres como para mujeres. Y dice, y las mujeres oran públicamente. Para ver esto, vamos a mirar de nuevo lo que hablamos ahí en 1 Corintios 11, 4 a 5. Todo varón que ora o profetiza con cabeza cubierta frente a su cabeza deshonra a Cristo. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Observamos que Pablo asume que las mujeres oran y profetizan en las reuniones de las iglesias, y podríamos verlo en general, al igual que los varones, ya que la oración es quizá el ministerio más básico en la vida de una iglesia unida. No es sorpresa que tanto los hombres como las mujeres desempeñen, hermanas, un rol igualmente importante. No olvidemos que la oración de Ana en 1 Samuel 2 y la oración de María en Lucas 1 están registradas en las Escrituras. Por lo tanto, sí, las mujeres tienen que orar, pero aunque deseamos que las mujeres oren en público, aquí está el pero. Podríamos preguntarnos, ¿por qué generalmente no lo hacen desde el púlpito un domingo por la mañana? ¿Por qué en nuestra iglesia no generalmente escuchamos a una mujer orar desde el púlpito? Eso es mayormente porque nuestras oraciones públicas en el servicio de la mañana, especialmente la oración de alabanza, de confesión y la oración pastoral, rayan justo en el margen de la enseñanza autorizada. Por eso, finalmente, las mujeres no oran, y es prudente que no oren en público, ¿ya? Y es el llamado del Señor también, que puedan hacerlo, pero no, ¿cierto?, cuando está en relación justo con la enseñanza autorizada, porque ahí estaríamos alterando el orden. La persona a través de su oración está enseñando que Dios es Dios y lo está aplicando a la reunión congregacional. Probablemente no sería pecado que una mujer dirigiera esa oración, pero recordemos 1 Corintios 11, pero el gran énfasis de enseñanza en estas oraciones nos hace ser un poco más precavidos, y por eso es más prudente que no lo haga. En 1 Corintios 11 también habla de mujeres que profetizan en la iglesia. Mucho se pudiera acerca de lo que está pensando Pablo exactamente. Para resumir, él no está hablando de predecir, decir el futuro, como muchos mal lo han interpretado aquí, sino que más bien es anunciar, es decir, un discurso no inspirado que evoca las verdades bíblicas. En nuestro contexto, esto inclinaría los testimonios bautismales, o quizá aún más directo al punto, aquellos testimonios de gracia que a menudo escuchamos los días jueves en el culto de oración, por ejemplo, o también los comentarios que puedan hacer dentro de un estudio bíblico. Ya ese contexto es totalmente diferente, en donde las mujeres sí pueden participar, preguntar y consultar respecto al tema que se está tratando, también dar su testimonio. Tercer detalle que tenemos que observar con mayor nitidez: enseñar y liderar a otras mujeres. Hay que ser muy claro que en los hombres son los que han sido llamados por Dios para enseñar a la congregación reunida. Pero eso no quiere decir que las mujeres no deben enseñar, pero la responsabilidad recae por sobre todo en el varón. ¿Ya? Otra vez Tito 2, 3 y 5, que ya hemos visto en muchas oportunidades. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ¿ya? Y
adelantamos, él dice, enseñen, instruyan y capaciten, ¿ya? Dice, y a sus hijos, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes. Que la enseñen a qué cosa? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Enseñen, instruyan, capaciten. Esto también es un problema para las mujeres solteras. Pablo está hablando no solamente a mujeres que no solo son mayores en edad, sino a aquellas que son maduras en la fe. Ya tenemos mujeres solteras y casadas que lideran grupos pequeños, como mujeres y grupos de mujeres, y hablan en retiros también y enseñan en otros contextos. La exhortación, el apoyo, la enseñanza entre cristianos no se basan finalmente en la experiencia, sino en la escritura. Todo va a partir de ahí. Si una hermana está enseñando, ya tiene que enseñar a partir de la palabra del Señor. Por eso la mujer participa en la enseñanza y en liderar entre mujeres. Y finalmente, ministrar, ¿cierto?, a los niños. Esta es otra área donde las mujeres pueden tener un ministerio en la iglesia. Necesitamos mujeres y hombres que tomen en serio el cuidado y la enseñanza de los niños, que se den cuenta de que a través de la palabra y el ejemplo estamos comunicándoles el amor de Cristo y el Evangelio. Es muy importante, queridas hermanas, esto. De donde considera la exhortación otra vez de Pablo y en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿De dónde viene esa educación teológica de Timoteo? ¿Asistió él a una universidad o seminario teológico? No, hermanas. Él lo aprendió de su madre y de su abuela. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo fue instruido desde su niñez por su abuela y su madre. La preparación de Timoteo comenzó por las enseñanzas de su madre y abuela. Ese es un llamado loable, ayudar a capacitar a la próxima generación de líderes de iglesias. Qué hermoso ministerio, hermanas. Necesitamos hombres, por supuesto, que hagan lo mismo, proveer y proteger a otros física y espiritualmente. Incluye a los niños. Entonces aquí la única forma de mejorar es ponernos manos a la obra y perseverar. Hermanas, hay un sinfín de servicios que podemos hacer para el Señor, tanto hombres como mujeres. Hay un orden en cuanto a la enseñanza pública, al orar en público, pero el llamado está claro en cuanto a otra área en que servir. Todos somos siervos y estamos llamados a servir a nuestro Señor. Y aquí, cierto, les muestro algunas áreas en las cuales podrían estar sirviendo como mujeres. Pero como les decía, el mayor ministerio es el del hogar. Algunas aplicaciones prácticas, como ven ahí. ¿Qué debemos hacer a la luz de lo que hemos podido estar estudiando? Examinarnos personalmente a la luz de la palabra. Segundo, en nuestra iglesia local, ¿cómo vemos esto? Analicemos cada cosa que estuvimos haciendo físicamente ahí en la iglesia. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo ve esto en su casa? ¿Cómo ve este rol de usted como mujer, de su esposo como varón? ¿O su rol como mujer cristiana? ¿Cómo vemos esto? ¿Estamos cumpliendo ese diseño divino perfecto de nuestro Señor? ¿Entendemos el rol bíblico puesto por el Señor? ¿Aún nos confunde? ¿Me está confundiendo? ¿Causa algún roce? Y eso puede ser provocado por el mundo, por la influencia
del feminismo, queridas hermanas. Por eso es tan peligroso que empecemos a caer en lo que el mundo dice y no en lo que la palabra del Señor nos dice. Si no has practicado el enseñar a otras mujeres, lo primero que deberías enseñarle es a observar su rol y propósito bíblico. Una mujer que practica una vida de devoción marcará la diferencia en el mundo. Pero para esto debemos conocer cada uno de nuestros roles, tanto hombres como mujeres. 6. Hoy la mujer cristiana debe ser ejemplo de prudencia. Discernir con cada aspecto que la puede influenciar sutilmente a estar contra el rol que Dios le ha dado. Hermanos, se mete con sutileza, a veces con compartir alguna situación que está pasando en nuestro entorno social. Eso puede estar causando tropiezos a otras mujeres, confusiones en que puedan pensar, esta mujer también apoya el movimiento feminista. Hermanos, hermanas, lo más importante que debemos mostrar al mundo es a Cristo. Su palabra, dar testimonio de ello. Por eso el 7 dice, atento, atenta a lo que hablamos, compartimos, opinamos, pensamos sobre diferentes temas en reuniones de trabajo, amistades, familiares, redes sociales. Es lo que más usamos hoy en día. ¿Qué comparte usted en sus redes sociales? ¿Eso está evidenciando una mujer que se sujeta a su marido? ¿Eso está evidenciando una mujer que está cumpliendo el rol por el cual el Señor la llamó? ¿Eso está evidenciando ese diseño divino del Señor? Pero no solo eso, hermanos, debemos recordar también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, qué pensamos, qué sentimos. Cada vez que actuamos deberíamos recordar si esto es parte o no de nuestro rol y propósito como hijos de Dios. Es fácil saber si finalmente si usted puede hacerlo o no hacerlo en la iglesia, si puede hacer tal o cual cosa. Es verlo a la luz del orden divino. Recuerde, el hombre es la cabeza de la mujer, pero esto no quita la dignidad a la mujer, sino que tienen diferentes roles, diferentes funciones. Que el Señor nos ayude, queridas hermanas, en lo que hemos podido estar estudiando. Si tiene alguna duda, también la puede hacer. Me la puede hacer llegar a través de la hermana Leila, que está a cargo de este grupo de mujeres. Y es de gran bendición el poder tener este tiempo de haber compartido la palabra con ustedes. Así que me despido, queridas hermanas, que el Señor ayude a poder madurar todo este tema en cuanto a el rol de las mujeres en la congregación. Analizar lo que estamos haciendo, analizar lo que probablemente me estaba molestando, pero que veo que era un propósito del Señor. Hermanas, que el Señor ayude en nuestro entendimiento y por sobre todo el dar testimonio al mundo de lo que hemos creído, lo que cree usted y lo que he podido creer yo también. Gracias al Señor, gracias por su misericordia y amor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora agradecemos, Señor, el tiempo que nos da para poder estudiar de su palabra. Gracias, Padre, porque podemos también ver un orden divino que lo ha impuesto usted, Señor, y no el hombre. Ayúdenos a dar discernimiento en cuanto a este tema, a no ser influenciados sutilmente por el mundo en cuanto a nuestra manera de vivir. Señor, pedimos su dirección y oramos por cada una de mis queridas hermanas en sus hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridas hermanas, y me despido.